Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores sustentadores de la vida. La seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros centros basados en personas o cosas sujetas a cambios frecuentes e inmediatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Los principios no reaccionan ante nada, no enloquecen ni empiezan a tratarnos de otro modo. No se divorcian de nosotros ni se van con nuestros mejores amigos. No están ansiosos por conquistarnos. No pueden pavimentar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende de la conducta de otros, ni del ambiente, ni de la moda del día. Los principios no mueren. No están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de los incendios, terremotos o robos. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atraviesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida, incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos. Podemos sentirnos seguros sabiendo que son lo más grande que las personas y las circunstancias, y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarlos a nuestras vidas con nuestras propias experiencias. Principios: uno mismo, cónyuge, familia, dinero, trabajo, posesiones, placer, amigos, enemigos, iglesia. Desde luego no somos omniscientes. Nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea, y por el diluvio de filosofías y teorías tendenciosas que no guardan armonía con los principios correctos. Esas ideas se aceptarán durante una temporada, pero lo mismo que en muchos otros casos anteriores, no habrán que durar, por sus cimientos son falsos. Somos limitados pero podemos hacer retroceder los límites. La comprensión del principio de nuestro propio desarrollo nos permite escoger principios correctos con la confianza de que cuanto más aprendamos, con mayor claridad podremos enfocar la óptica a través de la cual vemos el mundo. Los principios no cambian, la comprensión que tenemos de ellos sí. La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios proviene de mapas correctos y del modo en que las cosas son realmente, han sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad a dónde queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. El poder personal que surge de la vida centrada en principios es el poder de un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, no limitado por las actitudes, conductas y acciones de los demás, ni por muchas de las circunstancias e influencias ambientales que coartan a otras personas. La única limitación real del poder está constituida por las consecuencias naturales de los principios mismos. Podemos elegir libremente nuestras acciones, basándonos en nuestro conocimiento de los principios correctos, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones. No se puede levantar una punta del palo sin levantar también la otra. Los principios siempre tienen consecuencias naturales. Hay consecuencias positivas cuando vivimos en armonía con ellos. Las circunstancias son negativas cuando los ignoramos, pero como esos principios se aplican a todo el mundo, se tenga o no conciencia de ello, esta limitación universal, y cuanto más sabemos de los principios correctos, es
mayor en nuestra libertad personal para actuar con sabiduría. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales constantes, creamos un paradigma fundamental de la vida efectiva en el centro que sitúa en perspectiva a todos los otros centros. Recuerde que su paradigma es la fuente de la que fluyen sus actitudes y conductas. Un paradigma es como un par de lentes, afecta el modo en que lo vemos todo en la vida. Si miramos las cosas a través del paradigma de los principios correctos, lo que vemos será espectacularmente distinto de lo que se percibiría a través de cualquier otro paradigma centrado. En el apéndice de este libro he incluido un cuadro detallado de muestra cómo cada uno de los centros que hemos examinado puede afectar el mundo en que se ven todas las otras cosas. Véase el apéndice A, pero para comprender rápidamente las diferencias que su centro determina, consideremos que el ejemplo de un problema específico tal como aparece a través de los diferentes paradigmas. Mientras lee, trate de ir poniéndose a par de lentes. Trate de sentir las respuestas que surgen de los diferentes centros. Supongamos que esta noche ha invitado a su esposa a un concierto. Usted tiene las entradas. Ella está entusiasmada. Son las 4 de la tarde en la oficina. De pronto su jefe le llama y le dice que necesita su ayuda durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana el día siguiente. Si usted está mirando a través de lentes centrados en el cónyuge o en la familia, su principal preocupación será su mujer. Tal vez le diga al jefe que no puede quedarse y la llevará a ella al concierto. Es un esfuerzo por hacerla feliz. Quizás sienta que tiene que quedarse para mantenerse en su puesto, pero lo hará de mala gana, ansioso por la posible reacción de su mujer, tratando de justificar su decisión y protegerse de la frustración o irritación de su esposa. Si usted está mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensará sobre todo en las horas extras que le pagarán y en la influencia que puede tener en un ascenso potencial el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Tal vez llame por teléfono a su esposa y le diga que tiene que quedarse, dando por sentado que ella comprenderá que los requerimientos económicos son prioritarios. Si usted está centrado en el trabajo, probablemente piense en la oportunidad que se le presta, podría ganar algunos puntos con el jefe y ascender en su carrera, y tal vez se alegre en el poder trabajar más de lo estipulado como prueba de lo trabajador que es. Su esposa estará orgullosa de usted. Si usted está centrado en las posesiones, pensará en las cosas que podrá comprarse con lo que le paguen por las horas extras, o considerará las ventajas que obtendrá su reputación en la oficina por el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Todos sobran mañana lo noble, sacrificado y dedicado que es usted. Si usted está centrado en el placer, lo probable es que usted rechace el trabajo y vaya al concierto. Aunque su mujer le hubiera gustado que se quedara a trabajar, usted se merece una noche de diversión. Si usted está centrado en amigos, su decisión se verá influida por el hecho de que haya invitado o no a algunos amigos a ir al concierto, o de que sus amigos de la oficina también se quedan a trabajar. Si usted se ha centrado en los enemigos, puede que se quede porque sabe de este modo obtendrá una considerable ventaja sobre una persona de la oficina que cree que ser el principal recurso de la compañía. Mientras ella se divierte, usted estará trabajando como un esclavo, haciendo su propia tarea y además la de ella, sacrificando su placer personal
por el bien de la compañía que ella se permite ignorar alegremente. Si usted está centrado en la iglesia, podría haberse influido por los planes de otros miembros de la iglesia que proyectan asistir al concierto. Si usted está centrado en sí mismo, sopesará que le conviene más. Sería para usted mejor para usted salir esa noche o ganar unos puntos con el jefe. Su principal preocupación será el efecto que puede ejercer en usted mismo las diferentes opciones. Cuando consideramos los diversos modos de ver un hecho único, puede sorprender que en otras interacciones encontremos problemas de percepción del tipo joven-anciana. Comprende el lector cuán esencialmente nos afectan nuestros centros, cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones o, en demasiados casos, nuestras reacciones, nuestras interpretaciones de los hechos. Por ello, resulta tan importante identificar el propio centro y si ese centro nos permite ser personas proactivas, es fundamental para la efectividad operar los cambios de un paradigma necesarios para crear un centro que sí lo haga. Como persona centrada en principios, usted trata de tomar distancia respecto de la emoción de la situación y de los otros factores que influirán en usted y evalúa las opciones, atendiendo al todo equilibrado, las necesidades laborales, familiares, las otras necesidades que pueden estar involucradas y las posibles implicaciones de las diversas decisiones alternativas. Tratará de llegar a la mejor solución teniendo en cuenta todos los factores. Ir al concierto o quedarse trabajando es en realidad solo una pequeña parte del problema de tomar una decisión efectiva. Desde algunos otros centros podría hacerse la misma elección, pero cuando uno parte de un paradigma centrado en principios, existen varias diferencias importantes. Primero, no actúan sobre usted otras personas o las circunstancias. Uno elige proactivamente lo que determina como mejor alternativa. Toma su decisión con conciencia e inteligencia. Segundo, usted sabe que su decisión es más efectiva porque se basa en principios con resultados predecibles a largo plazo. Tercero, lo que usted elige hacer fortalece sus valores vitales más profundos. Quedarse trabajando para superarse laboralmente a alguien de la oficina supone pasar una noche totalmente distinta que si uno se queda porque valora la efectividad del jefe y desea auténticamente contribuir al bienestar de la empresa. Cuarto, usted puede comunicarse con su esposa y su jefe dentro de las fuentes redes que han creado en sus relaciones interdependientes. Como es independiente, puede ser efectivamente interdependiente, podría delegar todo por delegable de la tarea y terminar antes el resto. Por último, si usted se sentirá cómodo con su decisión, sea cual fuera, podrá centrarse en ella y disfrutarla, puesto que es una persona centrada en principios, ve las cosas de otro modo. Como ve las cosas de otro modo, también piensa y actúa de otra manera. Tiene un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder que fluyen de un núcleo sólido y constante. Por lo tanto, ha aumentado una vida altamente proactiva y efectiva. Cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal. Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponerlos en armonía con principios correctos, creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros como individuos únicos nos relacionamos en este mundo.
Frank dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor o sentido interno, una conciencia moral que nos permite percatarnos de nuestra singularidad, de las contribuciones específicas que podemos realizar. En las palabras de Frank, toda persona tiene su propia misión o vocación específicas en la vida. En ellas no puede ser reemplazada ni su vida puede repetirse, de modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos dar expresión verbal a este carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle a nuestra vida algún significado abstracto en nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner en nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de las otras personas. Nuestro significado viene de adentro. Para citar de nuevo a Frank, en la última instancia el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él mismo es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida, a la vida que solo puede responderle siendo responsable. La responsabilidad personal o proactividad es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El primer hábito dice: tú eres el programador. A continuación, el segundo hábito agrega formula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable, de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Pero en fundamental, su enunciado de misión se convierte en su constitución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores. Pasa a ser el criterio con el que se miden todas las cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente, solo en la playa. Después de un paseo en bicicleta, cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y compromiso, de regocijo y libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado de la misión es algo que efectúa cambios en nosotros, a obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado y a alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de sí mismo acerca de lo que está tratando de hacer y ello lo entusiasma. Usando la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto particularmente útil para crear un enunciado de la misión personal, porque las dos únicas dotes humanas que hacen posible la práctica del segundo hábito, la imaginación y la conciencia moral, son primordialmente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho, aumentará enormemente nuestra aptitud para la primera creación. Durante décadas se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado en denominarse la teoría del predominio cerebral. Fundamentalmente se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, es el izquierdo y el derecho, tiende a especializarse y preside diferentes funciones, procede a diferentes tipos de información y absorba distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es lo más lógico y verbal, y el derecho es lo más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho de imágenes, el izquierdo con partes y detalles, el derecho con totalidades y con relación entre las partes. El izquierdo analiza lo que
supone dividir y fragmentar. El derecho sintetiza lo que significa unir. El izquierdo piensa secuencialmente. El derecho piensa de modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo. El derecho está exento de tiempo. Aunque empleamos a ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a prevalecer en cada individuo. Desde luego lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que se pueda advertir primero qué es lo que la situación requiere y después emplear la herramienta adecuada para abordarla. Pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a procesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, el que es hábil con el martillo tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta a la diferencia perceptiva del tipo joven-anciana. Las personas con predominio cerebral izquierdo, derecho o izquierdo tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que se domina el hemisferio izquierdo, en el que están entornizadas entonizadas las palabras, las menciones y la lógica, mientras que el aspecto más creador, intuitivo, sensitivo y artístico de nuestra naturaleza suele estar subordinado. A muchos de nosotros nos resulta más difícil reutilizar la capacidad de nuestro hemisferio cerebral derecho. Se admite que esta es una descripción esquemática y que nuevos estudios sin duda arrojan más luz sobre el funcionamiento cerebral. Pero lo que interesa es que el cerebro es capaz de desempeñar muchas funciones de distinto tipo y cuando tomamos conciencia de sus diversas aptitudes podemos emplear deliberadamente nuestras mentes para satisfacer necesidades específicas de modos más efectivos. Dos maneras de utilizar el cerebro derecho. Si tomamos el modelo de la teoría del predominio cerebral, resulta evidente la capacidad de nuestra primera creación se verá influida significativamente por la amplitud que tengamos para utilizar nuestro cerebro derecho, el creativo. Cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio derecho, más acabadamente podremos visualizar, sintetizar y trascender el momento y las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de lo que queremos hacer y ser en la vida. Ampliar la perspectiva. A veces una experiencia imprevista desactiva en el ambiente y las pautas del pensamiento del cerebro izquierdo y pone en funcionamiento el hemisferio derecho. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un revés económico o la adversidad extrema pueden determinar que hagamos un alto en el camino, echemos una mirada a nuestra vida y nos formulemos algunas preguntas difíciles. ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero si uno es proactivo, no tiene que esperar las circunstancias u otras personas creen que experiencias que lo amplíen la perspectiva. Uno puede crear conscientemente su propia perspectiva. Hay algunas maneras de hacerlo. Por medio del poder de la imaginación se puede visualizar el propio funeral. Como hicimos al comienzo de este capítulo, se puede escribir el propio elogio póstumo. Redacte realmente el suyo, sea específico. El lector puede visualizar sus bodas de plata y después sus bodas de oro. Haga que su cónyuge las visualice con usted. Trate de captar la esencia de su relación familiar en que quiere crear por medio de su dedicación cotidiana durante periodos de 25 y 50 años. También se puede visualizar la jubilación, qué aportaciones, qué logros querrá haber realizado en su campo, qué planes tendrá para después de jubilarse, iniciará una segunda carrera. Amplíe su mente, visualícelo todo con riqueza de detalles, abarque tantos sentimientos y emociones como le resulte posible, implique en ello todos los sentidos que
pueda. Yo he realizado ejercicios de visualización de este tipo en algunas de mis clases universitarias. Supongamos que solo les queda un semestre de vida. Les digo a mis alumnos y que ese semestre tienen que pasarlo en la escuela como buenos alumnos. Visualicen de qué modo lo pasarían. De pronto las cosas aparecen situadas en la perspectiva diferente. Pronto surgen a la superficie ciertos valores de antes ni siquiera reconocían. También pedí a los estudiantes que vivieran con esta perspectiva ampliada durante una semana, que llevara un diario de sus experiencias. Los resultados son muy reveladores. Los jóvenes empezaron por escribir a sus padres diciéndoles cuánto los querían y apreciaban. Se reconciliaban con algún hermano o hermana o amigo con quien las relaciones estaban deterioradas. El tema dominante y central de sus actividades es el principio subyacente. Era el amor, la futilidad de la crítica, tal vez incluso desleal, de los malos pensamientos, las culpas y las acusaciones. Se hace muy evidente cuando se piensa que solo nos queda muy poco tiempo de la vida. Los principios y los valores se ponen entonces más de manifiestos para todo el mundo. Hay algunas técnicas que empleando la imaginación pueden ponernos en contacto con nuestros valores, pero el efecto final de todas las que he probado es el mismo. Cuando las personas intentan seriamente identificarse con lo que en realidad más les importa en su vida, en sus vidas, lo que realmente quieren ser y hacer, se vuelven más reverentes. Su pensamiento empieza a ir más allá del día de hoy y el día de mañana.